que haber elegido otros. Bueno, buenas noches. Hoy tenemos el agrado de presentar a nuestros invitados, que es Giuseppe Cipriani y el arquitecto Rafael Viñoli. No sé si querés empezar con la presentación. A todos, por quien no me conoce, mi nombre es Giuseppe Cipriani, soy el presidente del Grupo Cipriani. Hola. El Grupo Cipriani es un grupo familiar fundado por mi abuelo en 1931 en Venecia, donde tenemos nuestro primer restaurante. Son 3 generaciones que trabajan juntos ahora. Tiene mi padre, de 86 años, también si quiere que nadie lo sepa, tiene 86. Yo tengo 53 y tengo 2 hijos, uno de 30 y uno de 29. Somos ahora, después de muchos años, estamos presentes en casi 13 países en el mundo, en 16 ciudades. Hacemos una facturación alrededor de los 300 millones de dólares y empleamos un poquito más de 3.000 personas. Bueno, ¿qué puedo decir? Que la historia de Cipriani es un poquito parecida a la de San Rafael. Son 2 compañías que son nacidas por servir a los clientes, a la gente. Todavía nosotros lo estamos haciendo en el mundo. Rafael no, porque está cerrado. Yo cuando llegué a Punta del Este en el año 94, ya son muchos años que estoy acá, estaba abierto, todavía no tenía más, no era más el icono que tuvo en el pasado. Creo que en el año 2000 cerró el casino y después cerró también el hotel. Y ahora lo que vemos ahora es un icono que ha perdido su importancia. Yo creo que ahora tenemos una oportunidad única. ¿Por qué? Porque la Intendencia ha dado la posibilidad a este sitio de poder construir 120.000 metros cuadrados. Le han dado la posibilidad, le han dado beneficios fiscales que son fundamentales por poder explotar este negocio. Bueno, en febrero me acerqué a la propiedad, tuvimos un contrato de compra, llamé enseguida al arquitecto Viñoli, que es amigo desde 30 años, creo. Estaba mucho más joven él. Ahora está un poquito viejito, pero está bien. y la respuesta fue sí, quiero hacerlo porque me encanta el proyecto. Bueno, le introduzco al arquitecto Viñoli, amigo y uruguayo también. Gracias, muchas gracias por venir. Es realmente un honor estar aquí. Nunca había venido a la Junta, me parece un edificio lindísimo también. Tenemos una presentación para ustedes que se basa un poco en lo que explicaba Giuseppe, que es fundamentalmente crear un polo de atracción para un mercado que en realidad no existe todavía en Punta del Este, ni siquiera en el Uruguay, que es un mercado más internacional. Es una inversión grande que fundamentalmente tiene estos objetivos, que es recuperar el edificio original, crear un nuevo ícono para Punta del Este. No es solamente la idea de que el edificio por sí solo, que está en pobrísimas condiciones de estabilidad y de mantenimiento,
pueda ser reflotado y que tenga este tipo de función como la tuvo antes cuando no había nada. El tercer punto, que es el primero que yo mencioné, porque cambia completamente la interpretación de qué es lo que se hace con este factor de ocupación tan alto, porque ciertamente no es una superficie que pueda ser utilizada para abastecer a un mercado regional, al mercado de los países linderos como Argentina o Brasil o Paraguay. Es una operación que se juega sobre la idea de que este es un país destino, como he dicho tantísimas veces, que es un lugar con sociedad civil, con respeto a la ley, con seguridad, con democracia. Y aparte de todo eso, es un lugar lindísimo. Y nosotros que estamos todo el tiempo viajando afuera, siempre pensamos y escuchamos, tal vez mucho más que lo que llega hasta aquí, el interés extraordinario que hay por el Uruguay, que está latente y y necesita ser servido. Y la idea del Grupo Cipriani es precisamente hacer esa inversión para consolidar una posibilidad del Uruguay que como siempre digo, es la que tenía en los años 30, que era un lugar normal como es ahora, comparado con los otros lugares con mayor grado de conflicto, que son las economías y los países más grandes que nos rodean. Para eso necesitamos también un tipo de infraestructura que permita crear una serie de actividades que superen este karma increíble que tiene Punta del Este, que se hacen todas estas cosas para un uso de 2 o 3 semanas. Y nosotros pensamos que hay más de una chance, como existe en Cannes o en Montenegro o en muchísimos lugares de Europa y de Estados Unidos, de generar una incipiente población estable, que creo que es una de los aspectos más importantes del proyecto, mucho más que la arquitectura. Es esta idea de que va a haber una actividad que, junto con lo que está haciendo la municipalidad y en realidad todos los esfuerzos personales para sostener la universidad y tener mayor nivel de actividad, como digo, sostenible, se combina en este nuevo establecimiento. Esta última punto de esta lista de los objetivos es también porque hace falta también superar este tema de la carencia de trabajo, que es también secuencial, es también con una enorme capacidad de variación y sobre todo sin ninguna capacidad de predecir qué es lo que va a pasar, porque en el fondo depende siempre de nuestros vecinos. Giuseppe hace 20 y pico de años que viene a Punta del Este, yo hace 60, más, 65 años. O sea que vi todo. Y vi todo con muchísima, a veces con muchísima angustia y a veces con muchísima alegría, porque este es un lugar absolutamente extraordinario que, a pesar de todo, todavía todos nosotros no lo hemos podido arruinar. Hemos hecho todo lo posible para arruinarlo y todavía no hemos podido, cosa que es importante. Este breve capítulo que sigue lo voy a hacer yo porque es más confortable para mí el manejo no solamente del idioma, sino de la rapidez de la presentación, y les da un poco la idea de quién es este grupo. Esto no es un banco, no es una sociedad cotada en bolsa, no es una de estas cosas que pasan solamente en Italia, que es una familia que siempre ha tenido esta vocación por hacer sentir a la gente que está pasando un buen momento.
son cocineros, industriales, empresarios de muchísimas cosas, pero siguen manteniendo esta especie de contacto personal que algunos de ustedes han experimentado con Giuseppe. Yo conozco bien a los hijos también, y los hijos son iguales que era él cuando yo lo conocí, que era así. Que es esa gente que se acerca al lugar donde uno está comprando spaghetti o comiendo en un restaurante y tiene esta capacidad de relacionarse con la gente, que es lo que los ha hecho con tanto suceso. Como decía Giuseppe, este es el abuelo, el que está al lado es Arrigo. Arrigo todavía está con nosotros y está tan activo como cualquiera de nosotros, es un tipo encantador. Me acuerdo la primera vez que lo conocimos en Venecia. Yo tengo un hijo que ahora tiene casi 50 años, pero que tenía en ese momento 11, y que es un cara dura, le dijo a Arrigo: qué linda corbata que tenés. Y lo primero que hizo Arrigo, que estaba atendiendo en el restaurante, fue sacarse la corbata y dársela. Y nosotros no éramos ni Rockefeller ni nada. Son esas cosas que son de gran calor humano. Es una empresa grande con muchísimas diversidad de compañías. Estas son algunas de los logotipos de las compañías que pertenecen todavía al grupo, que, como digo, no tiene ninguna sociedad con ningún grupo financiero ni político de ningún tipo. Es una familia. Y estos son algunos de los, y lo voy a pasar rápido porque son muchísimos, de los establecimientos que operan, que todavía los operan de la misma forma que operaron el Harris Bar en Venecia desde hace más de 80 y pico de años, expandiéndose a varias regiones del mundo. Son aproximadamente más de 35 instalaciones como esta, que les estamos mostrando aquí, con proyectos nuevos y sobre todo con un nivel de facturación que es realmente completamente remarcable, porque esto se hace solamente vendiendo lo que es tan esencial en la característica corporativa del grupo, que es básicamente ambiente y buena comida. Todos estos locales que ven acá generan una facturación anual de 350 millones de dólares, que se maneja fundamentalmente también sin ningún tipo de injerencia externa, ni de asesores, ni de... es simplemente Giuseppe, Arrigo y los hijos. Y esto es lo que ha hecho que hayan expandido su trabajo, como por ejemplo en esta oficina, en esta enorme cocina de catering para kosher food, que es la comida sagrada israelí. Hacen este tipo de fiestas, proveen las flores, es completamente de mano, digamos. Esta foto me parece importante porque es, no sé si alcanzan a ver, pero es un recorrido de una sola cocina que tiene casi 14.000 metros cuadrados de superficie, que está en Long Island. Manejada por la misma gente que fue entrenada por Arrigo durante tantos años en muchísimos lugares del mundo, desde donde sale esta especie de calidad. Junto con esto está también la producción de pasta, pero además está también el establecimiento donde las flores se guardan y demás. Esta es una brevísima nota, y me disculpo de nuevo porque esta presentación la puse yo junta durante las últimas 48 horas porque nos pareció a todos que era importante que lo conocieran a él también en el nivel empresario.
Pero estos son los proyectos que está enfrentando ahora Giuseppe, que es la expansión en la actividad inmobiliaria, que es natural, es la natural consecuencia de esto. Es todo pensando cómo se hace para que la gente tenga, la gente que son los clientes de ellos, tenga este nivel de conexión y este nivel de solidaridad con la firma. Están construyendo edificios en New York, están estudiando proyectos en varias partes del mundo, está expandiéndose en la parte industrial también. Y cuando Giuseppe me llamó, después de que se había encontrado por primera vez con la gente que estaba vendiendo el terreno, yo que soy más viejo le dije, nunca lo vas a poder comprar. Y además de nunca lo vas a comprar, yo no pondría un peso acá. Y esto que yo soy uruguayo, ¿no? Hasta que él me contó qué era lo que pensaba hacer. Después, en el larguísimo proceso de negociación, yo le conté a gente de la oficina, le digo, si hay alguien que puede comprar esto es Giuseppe, porque es una cuestión de empatía personal, que es realmente lo que ha hecho que el edificio se vendiera y que estemos aquí esta noche. Estas son algunas de las marcas de toda la nueva parte de Cipriani, que es en la producción de comida y en la producción y distribución de pastas y dulces y demás. Es una operación muy larga. Esta es una brevísima, yo no sé, yo siempre tengo la impresión de que tengo que explicar más o menos quién soy, pero yo nací en el Uruguay, me mudé yo no me mudé, mi padre se mudó a la Argentina, donde viví por aproximadamente 30 años. Siempre tuve la impresión de que era un inmigrante allí. Estuve siempre, porque volvíamos todos los veranos de vacaciones aquí, siempre tuve esa especie de conexión con el paisaje y con la gente en este lugar, que todavía me parece mi casa. Hace casi 50 y pico de años que trabajo de esto, tengo una experiencia relativamente extensa, sobre todo es internacional, que me ha permitido conocer Japón, Corea, el norte de Estados Unidos, Londres, donde tenemos una oficina bastante grande también. En Londres hemos hecho un proyecto, un master plan, pero además un proyecto para este edificio, que es el edificio de ladrillo más grande que se construyó en Europa nunca, que era una estación de producción de energía durante la Segunda Guerra Mundial, que ha quedado también como el San Rafael dentro de esta especie de memoria colectiva de que la gente siempre vio estas 4 chimeneas. A mí el edificio ni siquiera me parece interesante, pero es entender esta cuestión de dónde se generan estas impresiones públicas. Es lo que yo he aprendido con tantos años de viajar y operar en tantos otros lugares. Y eso es lo que ha informado del proyecto que le vamos a mostrar en un minuto sobre el San Rafael. Este es un edificio muy grande en Ámsterdam. Este es el techo jardín más extenso que existe en el mundo, que está en Cupertino, al lado del nuevo edificio para Apple. Es un proyecto de prácticamente más de 600.000 metros cuadrados que tiene actividades públicas, residenciales y demás, que está todo cubierto por un parque público. Este es el laboratorio de ciencias del cerebro más desarrollado del mundo para el Howard Hughes Medical Institute en Washington.
Hemos hecho muchísimos hospitales. Este es un hospital enorme de la Universidad de Chicago. Estamos por terminar ahora un hospital modelo para la Universidad de Stanford en California. Y estas son algunos de los edificios últimos, algunos de los cuales ya están terminados y otros en terminación, que son edificios en torre, residenciales muchos, son en la Quinta Avenida. Este es un edificio muy importante al final del Parque Olímpico, de la exposición, mejor dicho, del año 23 de exposición mundial en Chicago. Es esa torre muy grande que tiene también apartamentos importantes. Este es un edificio en Miami también con una especie de mirador al tope de dos plantas, de dos elementos de viviendas. Este es un edificio muy diversificado, que es un edificio al lado del terreno de las Twin Towers después del ataque, que es edificios de unidades de muchísimo lujo, pero súper chicas, que no tienen más que entre 50 y 60 metros de tamaño, pero todas las unidades están súper equipadas y es otro tipo de mercado. Este es un edificio también en el West Side de Manhattan. Este es un proyecto en Shanghai que es también oficinas y oficinas gubernamentales. Esta es la torre más alta de New York y del Western Hemisphere, ¿cómo se dice eso? Del hemisferio, del lado nuestro, lo siento. Que ha tenido un éxito comercial y cultural impresionante, básicamente porque no está dentro de la moda, digamos, de las arquitecturas medias especiales. Es súper racional, tiene una cantidad de inventos interesantes con respecto a la estructura. El viento pasa por el medio del edificio para evitar el efecto de viento sobre un edificio tan esbelto. Hace casi 10 años que he empezado esta especie de experimento personal que es esta cosa de que cómo puede ser que yo no haya hecho algo aquí. Y estas son algunas de las cosas que algunas de estas las conocen, otras no, que hemos hecho siempre con esta especie de consideración con respecto al entorno, al efecto de una inversión comercial sobre un terreno que es en el fondo siempre de todos. El aeropuerto ha tenido un éxito descomunal, no solamente aquí, pero internacionalmente. Yo creo que es este tipo de cosa que marca una diferencia que, sin ser una arquitectura impuesta desde afuera, es una arquitectura que nace fundamentalmente de una visión del panorama de las cuchillas y del lugar, que yo creo que es lo que hace que una forma tan extraña quede bien en este lugar, digamos. Este es un proyecto que ustedes conocen, que ha tenido avatares de muchos, hasta sin terminar, como digo siempre yo. Y ha sido uno de los proyectos más conflictivos que casi diría yo que he tenido prácticamente en mi vida. Creo que nunca tuve tanto problema con algo como con esto, que en el fondo era también una especie de obsequio personal, porque todo gratis. Este proyecto está sin terminar, pero con la ayuda de algunos de ustedes seguramente lo terminaremos. Tiene historias al margen que son de largo pedigrí. Y este es un edificio que estamos construyendo por primera vez, mi hijo y yo, en realidad mi hijo, que es el primer edificio realmente inteligente de AAA, nivel súper exclusivo para oficinas en
en la playa Ramírez. Entre estas cosas anecdóticas que son interesantes, cuando yo hice el edificio en Japón, que es ese edificio gigantesco que les mostré al principio, teníamos que reemplazar la posición de una escultura antigua que existía en el lugar, que era la escultura del samurái que fundó Tokio. Y la terminé poniendo, me vine acá, todo esto para que se den cuenta que en el fondo algo mal debo tener, me vine acá, me compré una piedra de estas que estaban tiradas en el suelo en la playa Ramírez, de granito rojo, la llevé al Japón y puse a este tipo separado ahí arriba, que me parece que es otro de estos gestos que... Después, hace 5 años, decidimos hacer una casa que yo he tratado de mantener en privado, que está en San Carlos, que es un edificio también de una calidad excepcional, donde venimos siempre todos los veranos y donde yo puedo trabajar y participar un poco de la vida local. Este capítulo es una breve historia visual de cómo han funcionado siempre los hoteles, lo que la gente llama el Gran Hotel, en el desarrollo de lugares que no son necesariamente solamente de turismo, sino que mantienen el principio del desarrollo urbano. Y hay en Punta del Este el Auberge, en Montevideo el Carrasco, el Alvear en Buenos Aires ha generado un nivel no solamente estilístico de construcción, sino además de calidad único en esa región. Es lo mismo con el Palacio Duoc, que existía también que en Buenos Aires, que ha cambiado también el marco de cómo se construye. El Plaza Hotel en New York City, que está en la esquina sudeste del Central Park, es un edificio igual que el Carrasco, es un edificio que se hizo porque la inmigración de calidad, o no de calidad, sino de alto nivel de adquisitivo que venía de Europa, tenía muy poca opción y fue usada esta inversión para también crear especie de sentido de que lo que pasaba en el Plaza era como lo que representaba la ciudad. Este otro edificio es el fundador de Miami, que era una persona yo creo que nadie nació en Miami hasta hace poco, pero es el desarrollador que compró lo que era efectivamente un pantano, y lo primero que hizo fue construir este hotel. Y este hotel, esto es alrededor del año 31, 29 más o menos, y de ahí en adelante todo lo que pasó con Miami es el resultado de este tipo de cadena de sucesos que se produce por la incorporación de corrientes de inmigración distintas de las locales. Y en el caso de Miami no había ninguna población lógica, o sea, que era todo inmigración. Pero es lo mismo que pasa en París o que pasó en el Plaza Athénée, es lo mismo que lo que pasó en el norte de Italia con el Villa d'Este en el lago de Como. El desarrollo de Singapur, del lado opuesto a la costa oriental, digamos, se debe fundamentalmente a este hotel. Es lo mismo que pasa en Hong Kong. En Hong Kong el Península, que es el original hotel de Hong Kong, es también el que ha empezado esta especie de corriente de desarrollo futuro. Este es otro proyecto más en Canadá que cumplió exactamente las mismas funciones. El Schweizerhof en Lucerna es también igual. Y sin demasiado éxito, pero con la misma intención, esto es lo que
fue la primera idea del San Rafael. Como ven, no había nada al lado de San Rafael, no existía el barrio, no existía el balneario, ni siquiera como lugar de reconocimiento regional, y sin embargo alguien decidió hacer esta inversión y comenzar el desarrollo de esta parte de la península. De esto yo me acuerdo porque he ido al casino de muchísimos años, y esto es como está ahora, que uno sigue pensando que es el ícono de Punta del Este fundamentalmente porque se acuerda de lo que pasó, pero en realidad es una ruina completa, es un lugar que en cualquier otro lugar del mundo se estaría cercado y sería imposible entrar porque es peligroso y demás. Pero tiene todavía esta capacidad de ser visto sobre la costanera, pero además está, como digo yo, en la memoria colectiva. Y eso es lo mismo que sucedió con el proyecto en Londres, que independientemente de que a uno le guste o no el edificio, es una de esas cosas que hay que respetar porque la gente tiene esta conexión que no se explica en términos de especialización arquitectónica ni nada, sino simplemente es como es. La gente tiene esta especie de conexión afectiva. Pero el proyecto original de San Rafael era mucho más grande que esto. Era una serie de pabellones diferentes también, esperando esta especie de bonanza que no llegó nunca. Y este es un punto importante. ¿Por qué no llegó? Y no llegó porque en el fondo es como en el año 48, digamos, o más o menos esto se terminó en el 48, la relación entre el Uruguay estaba en este periodo de decadencia histórica por la ascendencia de la Argentina y sobre todo por un montón de razones de orden político, pero que siempre estuvieron determinadas por la vecindad. Muy difícil pensar en esa época que existía un mercado internacional, porque los viajes eran larguísimos, porque no existía la comunicación. Ustedes se acuerdan, algunos de ustedes, que no había ni siquiera teléfono. Ahora todo el mundo se entera de todo en 5 minutos, uno lo puede googlear y se pone en contacto con todo el mundo en 5 segundos. Y eso es lo que ha hecho, sin una planificación de orden nacional, ha hecho que el Uruguay tenga esta especie de imagen de lugar, es como un secreto bien mantenido por un montón de gente. Yo conozco gente que acá no se notan, que no hablan, que son gente que ha venido solamente porque les gusta el lugar, de una enorme capacidad económica y cultural, que vienen solamente porque el lugar es como es. ¿Qué es lo que nosotros queremos proponer? Es más o menos lo mismo que les he contado con todo esto. Somos Giuseppe y yo tratando de hacer que Punta del Este se transforme en la nueva Cannes del mundo, donde en vez de haber un festival de cine improvisado, tengamos un festival de cine importante, donde puede haber teatro, donde puede haber, y les voy a contar en un minuto qué es lo que es. Esto nos ha hecho pensar, y particularmente a mí me ha hecho pensar, en todas estas otras impresiones que siempre he tenido del desarrollo en Punta del Este. Ustedes saben que mi intervención en el puente de la Laguna Garzón tuvo solamente un objetivo, que fue terminar la jurisdicción de la Ruta 10 hacia el este. Eso muy poca gente sabe, para mí es mucho más importante que el nivel imaginativo de hacer un puente redondo. No importa cómo pasó, pero yo creo que estas son las cosas que han contribuido a
al desequilibrio que existe entre la masa construida y la geografía natural del país, porque en realidad la línea de acceso normal a todos estos balnearios debería haber sido la Ruta 9 y es la Ruta 10. Y es la Ruta 10 con esta especie de efecto secundario que yo creo que es absolutamente letal, que es que hace que todo lo que pase hacia la izquierda yendo al este pierda valor cuando en realidad es un lugar tan especial como la costa en sí misma. Esta obsesión empezó y la construcción de los puentes, desde el puente de Santa Lucía hasta este puente, ha sido todo satisfacer estas especies de intenciones de comercializar tierra y de especulación fácil. Y yo creo que la segunda naturalidad de esto es que, tal vez ustedes no se acuerdan, pero yo fui inquilino de la Sigal en un momento, y la característica de la península en sí misma es completamente distinta. Y no es que sea distinta porque es más densa, es porque es más densa mal, no porque es más densa bien. La densidad es algo que no se puede evitar a lo largo de la historia. El problema es el manejo de esa densidad. Hay otro componente más que, independientemente de la densidad de la península, las soluciones arquitectónicas de los edificios que se han construido ahí son todos de una mediocridad enorme. Y yo creo que tiene una razón también completamente reconocible, que es la rapidez del giro entre la venta y la construcción, esta especie de perversidad de la inversión de plata que es, como dicen los americanos, pre-tax, que no es demasiado limpia, y sobre todo una falta de sentido de lo mismo que pasa en Buenos Aires y en muchos otros lugares de Latinoamérica, esta especie de problema con la limitación de altura, que es lo que hace que los edificios se conviertan en estas especies de enormes objetos de gran ocupación, por razones que no se justifican demasiado. Ha habido muchísimos, algunos extraordinariamente valientes planes de resistematización de Punta del Este, pero lo que existe acá es la necesidad de resolver todo esta tarde. Y esa necesidad viene de razones muy atendibles, que es la falta de trabajo, también el sentido de inmigración hacia Punta del Este, porque se supone que acá hay obras de una mano de obra también poco calificada, sin un sentido organizativo de cómo hacer para que esto al menos genere educación en muchos aspectos. Pero yo creo que Maldonado ha hecho lo posible, creo también por razones obvias de que tiene una base de tasación importante comparada con otros departamentos del Uruguay, que es lo que le permite tener un lugar como este, por ejemplo, que no pareciera ser que está acá. El tema de cómo se desarrolla en el futuro es justamente lo que yo pienso que este proyecto puede ayudar a marcar. Ahora voy a mostrar el proyecto en detalle y voy a tratar son muchos planos, pero lo haré rápido. Después yo tengo una maqueta que quiero poner ahí pero veámoslo primero desde el aire, cómo es esto, ¿no? Este proyecto tiene un montón de ambición, pero fundamentalmente la ambición es justamente tratar de conseguir que el lugar tenga todas estas actividades que son
importantísimas para este tipo de mercado que todavía no hemos podido, al que todavía no hemos podido apuntar. El proyecto tiene un hotel de alrededor de 175 personas, habitaciones, tiene casi 120 habitaciones especiales que son para la venta, pero que son con servicio de hotel directo. Hay una componente importante de residencias y sobre todo de penthouses que son del máximo nivel. Tiene en la base del proyecto hay no es exactamente una clínica, pero es un spa para la recuperación de gente que pueda venir a Punta del Este a tratamientos, que es algo que está sucediendo, por ejemplo, en África, en lugares donde de golpe el costo de este tipo de operaciones es muchísimo menor y las virtudes de lo que hay alrededor son también mayores que en otros lugares. O sea que eso también está obligado a eso. Tiene un teatro para casi 1000 personas, tiene un centro de convenciones, tiene 6 restaurantes diferentes, tiene una cocina central como la que le mostraba antes, que además es una escuela de cocina y una escuela de hotelería, que va a estar todo esto operado directamente por la firma. Tiene, en fin, todos los soportes necesarios. Hay 3 piletas de natación externas, una para cada grupo. Hay 2 piletas de natación internas. Tiene un casino relativamente chico, porque pensamos que eso es lo que es exactamente lo mismo que la iconicidad del edificio. Es algo que uno tiene que mantener. Tiene un estacionamiento para casi 2000 autos, un servicio de camiones importantes. Hemos pensado, y además tiene esta especie de proyección sobre la playa, donde hay otra unidad funcional, que es un servicio de estudios oceanográficos, que yo creo que este país tiene más agua que tierra y nunca nadie se ha puesto a pensarlo como desde ese punto de vista, o sea que eso también está dentro del programa. Y tiene 3 edificios verticales, 2 son relativamente bajos y uno es altísimo. ¿Por qué es altísimo? Porque yo creo que eso es justamente lo que lo que da un hito de terminación sobre toda esta expansión de la construcción semi-alta, semi-baja hacia el este. Y sobre todo porque al tope de este edificio, que es como un campanil, es como una torre como esta que les mostraba en New York, muy fina y muy alta, hay un mirador de acceso público donde la gente puede ir arriba a tomar el té y además entender la ciudad. Este es un esquema de las funciones del edificio. Como ven acá hay 2, esto no tiene fachadas, es solamente los niveles de aprovechamiento. Y desde abajo hacia arriba, este es el primer nivel. En el frente, no sé si esto se ve así, ustedes ven este cursor, ¿no? Todo esto que está aquí adelante es el spa, que tiene unas proporciones enormes, son casi 2000 y pico de metros cuadrados. Esta zona central es una avenida de circulación con iluminación natural que cruza todo el proyecto, donde están los negocios y la parte comercial. Detrás hay este teatro, que como decía antes es para alrededor de 1000 personas. Hay un centro de convenciones y
y festejos que yo creo que puede absorber prácticamente todo el mercado posible durante los próximos 10 o 15 años de convenciones, de conferencias internacionales, pero también de exposiciones de productos y sobre todo de actividad de otro tipo. La primera terraza es la terraza del spa, que tiene también su pileta independiente, su pileta de natación independiente. Y este arco que está acá, que sigue el borde del terreno, es el casino, el cual se entra con la caída de la calle hacia la costanera. Hemos tenido esta idea que, por supuesto, todo acá es revisable, como hemos ya dicho en muchos casos, pero la plaza habíamos pensado convertirla en una especie de espejo de agua, de fuente, que es otra cosa que no existe acá, que puede tener otro tipo de efecto de nuevo en cómo la gente entiende el lugar, que además permitiría absorber la estación de policía que existe allí y la parte de saneamiento que está también en ese lugar. Sobre esta planta hay otra terraza más, el edificio que existe, esta especie de pabellón con 4 techos que existe al lado del hotel, es reconstruido y puesto sobre esta terraza como un bar. Esta es fundamentalmente la terraza del hotel. Está también la rampa de entrada al San Rafael, que se mantiene, es exactamente la misma configuración del edificio como está, con la recepción del hotel, y hay unos núcleos de circulación vertical que permiten entrar a lo que será los 20, 25 cuartos nuevos que existen en el edificio viejo, más el resto de las unidades que están localizadas detrás. Toda esta especie de parte media pública está conectada por esta especie de bulevar interno que tiene 2 entradas. La entrada del casino está por debajo, la entrada a este lugar está subiendo del punto intermedio. Acá en la parte de atrás es donde están todos los restaurantes y la parte del hotel que se accede de acá. Esta es la pileta de la tarde, digamos, de la mañana, digo, del hotel. O sea, esta terraza es propia del hotel. Sobre esta terraza hay otra terraza más, que es la terraza de todos los restaurantes, y una plaza interna que establece la relación entre el edificio expandido del edificio viejo con la torre nueva. Y sobre esto es donde están ubicados estos 3 edificios. Acá se ve la parte del hotel, que es la parte baja del hotel. Atrás del hotel está la construcción del Campanile, que es una planta muy, muy chica, con solamente 2 departamentos por piso. Estos ascensores que se ven en la parte de atrás, bueno, no sé, es que ven que hay como una especie de... Esos son los ascensores que permiten el acceso al mirador, que está arriba de todo. Y están los otros 2 edificios que tienen unidades también mirando al mar, que definen una cuarta terraza, que es la terraza de las residencias, donde hay cancha de tenis y otra piscina exterior. Las plantas de los edificios están, por supuesto, en desarrollo. Mucho de esto va a cambiar con la incorporación de potenciales operadores independientes del casino, que estamos en este momento tratando de concretar. Y en la parte del pabellón que está conectado con un puente que cruza la costanera, hay debajo todos servicios de playa durante el verano, pero de reuniones, salas de reuniones y de exhibición durante el invierno. Y en la parte superior es donde está este instituto oceanográfico que
estamos en principio en conversaciones con gente de la universidad, no oficialmente, para poder operarlo. Estas son las proporciones del edificio, que como ven es un edificio muy simple, es totalmente construido en ladrillo. Este es un lugar donde se ha producido ladrillo por tantísimos años. La arquitectura de estos edificios es referencial con respecto al edificio original, pero más que nada por el uso de algunos gestos más o menos generales, como estos techos a dos aguas, que en realidad no son techos, sino que son habitaciones de los departamentos más exclusivos. Y el último de todos es una especie de cubierta abierta donde la gente puede juntarse y mirar a Punta del Este. Acá se ve bien también un poco cómo el corte sigue la pendiente natural del terreno. La idea de proseguir con estos dos materiales, la piedra y el ladrillo, no solamente me parece que es sensible, sino que además es como una contestación a toda esta especie de exuberancia de las arquitecturas de vidrio y con formas raras y todo eso, que no sé si uno será porque está más viejo, pero es como que ya lo hemos hecho todo eso de alguna forma, ¿no? Este es un corte para que vean qué fino es el edificio. Y ahora esa mesa está ahí porque ahora después voy a poner la maqueta para que todos puedan venir y puedan decirme qué es lo que piensan. Y debajo de esto hay, además, me olvidé decir que sobre la entrada interior es donde está la cocina y la escuela de cocina. Y todas las entradas de los departamentos son independientes en una especie de cul-de-sac que tiene acceso solamente la gente que tiene apartamentos en el hotel. Y estas son las plantas del garage, donde hay 2.000 autos separados para la parte residencial y sobre todo para la gente que pueda venir acá y permanecer. Estas son vistas generales en el paisaje, y tiene, mejor no digo lo que tiene, pero tiene esa cosa como que no puede haber otro como este, no sé si me explico, o sea, este solo y nada más, ¿no? Esta es la vista para entender la permeabilidad de la masa en el sentido este-oeste. Y esta es una vista que tiene en el fondo la intención de demarcar que todo lo que ven atrás, que es blanco, que es esta especie de timidez entre 20 y pico de pisos, 70 metros y qué sé yo, termina en esto. El edificio es el edificio más alto de Sudamérica, son aproximadamente 300 metros de altura, y el proyecto en general tiene este tipo de facilidades, como hablaba antes, un hotel de 150 habitaciones, 120 apartamentos con servicio de hotel, 150 residencias, 50 residencias especiales, 6 restaurantes, una escuela de cocina y hotelería, instalaciones de spa y tratamiento de salud, una galería comercial, teatro para 900 espectadores, centro de convenciones y exhibiciones, un casino privado, un mirador elevado de acceso público, un centro de estudios oceanográficos y estacionamiento para 2.000 autos. El costo de obra es mayor de $400 millones. Se realiza en 4 etapas que pueden empezar en el tiempo que haga falta tener la aprobación de parte de usted, pero además también el diseño más ajustado de todo esto, pero la intención nuestra es estar lista con la totalidad del proyecto para el año 2024. Las 4 etapas son, primero, toda la base de servicios generales y la remodelación del hotel y la expansión del hotel. La segunda etapa es el campanil, la tercera etapa y la cuarta etapa son los otros 2 edificios residenciales. Y
Y este es un dibujito que yo hice cuando este hombre me llamó. Este hombre. Y ahora les quiero mostrar esto, que tal vez sea la forma más, solo la forma más fácil de ver y sobre todo también de criticar, porque ese es... Yo entiendo que esto necesita un periodo de digestión importante, pero es todo complementario, digamos. Ah, es que esta chica le ha puesto esto. ¿Te puedo dar esto? Que se puede hacer es acercarse y mirarlo, porque yo no sé qué más decir, más que muchas gracias por escucharnos, y por supuesto cualquier pregunta o crítica o aprobación es bienvenida. Yo quiero ver. Usted fue que hizo allí una paradísima de cuando estaba en esa época acá y usted no venía una vez con el proyecto de la propietaria, que era un desastre cuando lo vi allí porque estaba muy esqueleto, ¿no? ¿Mm? Esto era un poco lo que yo explicaba. Toda esta zona de acá es el acceso residencial. Esta es la parte de entrada comercial. Esto sigue siendo el hotel. Y esta es la entrada al casino. Y estas son las 4 terrazas, que es escalón. ¿Cómo? Sí, sí, claro. Y la otra cosa que quería decir es que mañana vamos a presentar esto formalmente para que, en fin, para que ustedes tengan más oportunidad de verlo y procesarlo. Como digo, completamente abierto a cualquier sugestión, si es que lo ven posible. Para cerrar, quiero decir una cosa que no es tan fácil de entender, que es que en, como digo, casi medio siglo de experiencia internacional, nada que pase en una ciudad pasa solamente por la habilidad de las administraciones a regular lo que el sector privado puede hacer. Y yo creo que esta es un riesgo importante para ustedes, pero es también un riesgo importante para Giuseppe y para el grupo,
Creo que lo que se tiene que desarrollar es una claridad con respecto a por qué se hace. O sea, esto seguramente no se puede negociar. Esto no es un proyecto para la gente que vive en Buenos Aires. Y yo creo que eso es la razón por la cual a mí me pareció tan interesante, que es que yo pienso que si no logramos elevar la oportunidad que significa el Uruguay al nivel en el que tiene ya esta cantidad de reconocimiento internacional, es como que se pierde una oportunidad increíble, que es muy probable que se pueda perder también. Hemos visto cosas peores, pero es así. Esta es una oportunidad que no se va a repetir muchas veces y creo que vale la pena considerarla. Muy bien. Bueno, a ver, ¿quién se anima a hacerme una pregunta? Arquitecto, le voy a hacer la pregunta bien boba. ¿Esa la terrible o es fácil? Sí, sí. A mí me sale muy bien la pregunta boba. Si yo le digo que 60 pisos es un disparate para Punta del Este, ¿qué me contesta usted? 27 también es un disparate para Punta del Este. Es peor 27. Ajá, ¿por? A ver. Porque se genera esta especie de masa indefinida en la que cada edificio trata de pelear por visibilidad porque le ponen una cosa en la sala de máquinas en el techo o le ponen luces de noche, y sobre todo que se arruina una de las cosas más importantes que existen en un lugar como este, que es la permeabilidad. O sea, usted no se puede, en lo que ha pasado creo que el punto más desgraciado, esta traducción directa del inglés, pero el punto más desgraciado de Punta del Este es la Roosevelt, que es como una cosa que, esto para mí es como que tendría que haber educado a todos los urbanistas del peligro de esta especie de reacción en cadena porque viene alguien y le cuenta que va a hacer algo importante. No sé, en el fondo este es el punto más riesgoso de nuestra presentación, porque la diferencia es que no es que venimos a negociar con ustedes una estrategia conocida. Esta es una estrategia distinta. Y yo creo que si Maldonado espera que el gobierno nacional tome esta bandera, le va a costar muchísimo, por las razones que ustedes saben. Pero además porque me parece a mí que este es un problema local. Ustedes son los dueños de este lugar, no la señora que lo vendió. El dilema acá es pensar qué va a pasar. ¿Vamos a seguir viviendo de la guita negra que viene de la Argentina, para decirlo en criollo? ¿O tratamos de replantear esto de otra forma? Para lo cual es imposible que el erario público pueda hacer nada al respecto. Piensen lo que ha costado con todo el soporte local que ha tenido la creación de la universidad, que es uno de los momentos más importantes para mí, por lo menos, de la historia de este lugar, que de golpe hay cosas que reconocen que acá hay una población estable, que puede crecer además con, como digo yo, con inmigración calificada. Esto no quiere decir con supermillonarios, porque hay para todo. Es como esta cuestión de la diversidad, que existe una intención de generar un desarrollo futuro que es inevitable, porque me imagino que ustedes habrán considerado también todo este tema de en qué momento se convierte en Miami, ¿no? Esto es Miami ya, y aparte es malo, es peor que Miami, que ya es malo por definición. Miami tiene un mercado de dos países que tienen en conjunto casi 400 millones de personas.
más toda la gente que se escapa de Venezuela, de la Argentina, entonces no hay muchos uruguayos, pero algunos hay también. Y todo este tipo de economías que son transitorias, que están en el punto de colapso prácticamente todos los años, que es la parte que yo creo que cuando este concepto del país destino, que yo he tratado de venderlo ya a casi todos los presidentes que han pasado por acá últimamente, todo el mundo dice que sí, pero nadie hace nada. Lo único que hacen es tratar de pensar que lo que le falta es un logotipo para ir a una exposición en Frankfurt con el escudo del Uruguay, que es la última cosa que hay que hacer, pero todo el mundo conoce el Uruguay. El puente, este puente, tiene... Yo he recibido de gente que ustedes ni se imaginan de dónde vienen, no solamente por los medios, sino porque la gente conoce este lugar. Y yo creo que el problema de Miami, que fue que la expansión de Miami vino fundamentalmente por los retirados de Canadá, más que nada. En Canadá nieva 16 meses por año, qué sé yo, 50 metros de altura, una cosa terrible, y de golpe esta gente podía ir a un lugar donde había una temperatura lógica, y pero es una población que no arma ciudad. Yo creo que lo que tiene el Uruguay es la chance de captar esta posibilidad de ponerse en el marco, para lo cual hace falta también una política nacional, pero es una política sobre todo de inversión en infraestructura. Esto no es un edificio de viviendas, es un objeto de infraestructura para un mercado que no existe. Cuando Giuseppe me llamó por teléfono y me dijo lo que quería pensar, yo le dije, es fenómeno, pero lo veo muy difícil. ¿Por qué lo veo muy difícil? No porque no se puede hacer. Acá la ventaja de este lugar es que todos más o menos nos conocemos prácticamente por el nombre. Y esto hace que la posibilidad de que todo sea fácil de arreglar y también la imposibilidad de que sea fácil de arreglar porque todos nos conocemos personalmente. Pero estamos 1000 veces mejor que ninguno de los tipos alrededor nuestro. Es un país extraordinario con una tradición legislativa impresionante. No sé, yo por ejemplo he leído discursos de los años 40, 50 de senadores nacionales que son obras maestras, y la gente no sabe, no es que, creo que los que peor saben de todo esto somos nosotros acá. La gente considera esto un lugar, como digo yo, contaba a gente amiga hace poco, esta gente que yo no he hecho publicidad del Uruguay nunca. Me he encontrado con gente que me llama y me dice, mira, quiero comprar algo en el Uruguay. Y los tipos que me llaman son tipos que valen 3, 4 mil millones de dólares cada uno. Que están pensando que no es que esto es el lugar que se va a salvar de la explosión atómica, sino que este es un lugar donde gente que tiene la perspectiva de vida más o menos entre el principio y la mitad, que no existen demasiados otros lugares donde poder educar a los chicos bien, de que uno no tenga que estar siempre pendiente de que hay un crimen espantoso. Acá hay problemas, muchos problemas. Creo que el problema más grande del Uruguay es el problema de la educación, y que yo creo que es, yo me acuerdo cuando... Menos mal que es una pregunta cortita, arquitecto. Bueno, pero vos es que yo esta es la única... Fueron 10 minutos por piso. De León, Andrés de León, ¿tenés alguna pregunta? Buenas noches, arquitecto. La pregunta es, vi que planteaba el tema de la construcción en 4 etapas. ¿Cuánto, en el supuesto caso, digo, que el gobierno departamental resolviera aprobar, que esto es una excepción a la normativa que existe para la zona, ¿cuánto demoraría en arrancar esta obra?
en un plazo de tiempo, ¿cuánto arrancaría? ¿Cómo contesto esta pregunta? ¿Con cinismo o positivo? Es difícil positivo, ¿eh? Porque yo estuve 2 años regalándole al gobierno nacional el puente, 2 años, estaba todo dibujado. Y me decían que no se podía construir. Así que depende tanto de mí como de ustedes. ¿Cómo te puedo decir? Nosotros tenemos una aplicación prácticamente terminada. En 4 o 5 meses esto podría empezar ya. Pero también reconozco que no es solamente una excepción, es una excepción como es esta excepción. O sea que hace falta una digestión importante. Pero por eso es que hablaba tanto. Porque esto, si no se pone en el cuadro global de que es una estrategia diferente para cambiar el mercado inmobiliario de este lugar, es imposible de pensarlo. ¿Usted piensa que podemos vender estas unidades en Buenos Aires? No. El destino del mercado es otro, indudablemente. Y ese es un riesgo gigante, ¿eh? O sea y también en esto siempre existe este tipo de situación en la que uno, y yo por lo general trato de evitar esa cosa como del challenge, como se dice, del desafío, ¿no? Yo entiendo perfecto que esto necesite tiempo. Creo que nada más necesita acuerdo. Y tiene que haber un acuerdo general. Esto no es una cuestión de bancada, como leía ahí. Esto es una cuestión de gente que vive en este lugar. O sea, que vamos a seguir. Cuando yo me construí la casa acá, yo me construí una casa que no mucha gente conoce, pero que es una casa que me la tendría que haber construido en Suiza. Y está construida como en Suiza. ¿Por qué? Porque yo creo que este lugar es sensacional. Estoy un poco afuera, cerca de San Carlos, por suerte, con lo cual, viste, el ruido general no me llega demasiado, pero es una inversión importante para una persona, un profesional como yo, que tiene que ver nada más que con una apreciación de lo que es este paisaje y sobre todo de lo que es la gente. Ustedes lo que no se dan cuenta, digo, por ahí se dan cuenta, disculpen si... Lo que no se dan cuenta es que la gente cuando llega acá no lo puede creer. Que la gente que la atiende en el supermercado lo trate bien y que... Es una cosa increíble. O sea que no hay, ni siquiera hay que fabricar la amabilidad, que es el principio de casi todo lugar donde uno tiene que recibir estas invasiones de gente nueva, en la que uno tiene que preocuparse de que la cultura local no sea el motivo principal para que la gente se vaya. Es uno de los grandes problemas del Caribe, por ejemplo, que no parece que es lindo, pero después cuando tenés que sentar a charlar con esta gente no sabés por dónde empezar. Acá está al revés. Entonces, además hay esta especie de cosa de que existe este misterioso lugar donde todo está más o menos bien, en una región donde todo está más o menos mal. Acá hay muchas cosas que están mal, pero comparado con los demás, Brasil es un lugar extraordinario, es la única cultura iberoamericana, digamos, que tiene identidad personal. Estos tipos no se copian de nada, inventaron la arquitectura moderna, no fabrican aviones, todo, pero te matan en la calle. ¿Es así o no? Y son cosas que pasan cuando estás en una sociedad de 285 millones de personas con un gobierno corrupto durante los últimos 100 años, con una geografía extraordinaria, pero sin ninguna posibilidad de controlar el software que es la gente. La gente es lo que hace este lugar. Pero digo, yo no conozco bien la situación política en general, pero mi opinión es que este lugar
se arregla fácil. Ahora, yo estoy seguro que con las peleas internas que deben tener ustedes, esto suena completamente metafísico, pero yo creo que se arregla fácil, porque lo único que hay que hacer es explicarlo, cuantas veces haga necesario. Y para eso estamos, para explicarlo. Y yo vuelvo a decir, no es una píldora fácil de tragar, pero si lo piensan por un minuto, es la única cosa que tiene sentido. Los últimos 20 años de Punta del Este han sido los años más destructivos de un balneario de esta calidad que yo conozco en el mundo. Es un desastre. ¿Todo por qué? Porque el intendente Rocha quiere que vengan las empleadas a... Es una cosa completamente absurda que no... ¿Alguna otra pregunta, Andrés? Media hora también. Nos ilustró a todos con su visión del mundo, que es interesante. Y sí, no más preguntas, porque primero tenemos que digerir, y como dijo, es la excepción, es cierto. Así que primero vamos a digerirlo, a estudiarlo, Por supuesto. y después nos seguiremos viendo. Creo que Punta del Este, esto es una opinión personal, necesita de algo que la ponga en el mundo. Se lo venimos hablando y lo hemos manifestado hace tiempo cuando hablamos de turismo y de romper la estacionalidad y de llegar a otros mercados. Así que vamos a digerirlo, porque no estamos acostumbrados a estas cuestiones aquí en nuestra pequeña aldea. Así que muchas gracias por la presencia tanto del arquitecto como de Cipriani también. Edil Noguera. Hola. Simplemente quería hacerle alguna pregunta al arquitecto. Vamos a esperar un momentito. No, por favor. Buenas noches. Primero, reconocer su trayectoria internacional. Créame, soy un seguidor suyo, tanto como también de Frank Gehry. Me gusta mucho la arquitectura. Felicitar también y darle la bienvenida al señor inversor Cipriani. Tengo algunas consideraciones, señor arquitecto, que usted lo he venido siguiendo con mucha atención en todos sus comentarios, sus argumentaciones. Y tengo algunas dudas que lo quiero consultar con usted. Una de ellas, que creo que es, si bien concuerdo de que ese desarrollo de los últimos 40 años para Punta del Este no ha sido bueno del todo, sí tiene algunas condicionantes que se han preservado por algunas características que no han permitido ese avance, ¿verdad? Pero hay una cuestión que tiene que va más allá de lo volumétrico del proyecto en sí mismo, y es lo que tiene que ver con la implantación de esta volumetría en el urbanismo que tenemos ahí en ese sector. Lo de la transparencia lo he entendido, la forma de minimizarlo lo he podido entender, pero quiero hacerle una pregunta que es concreta y que creo que usted, me imagino, ante los nuevos paradigmas de desarrollos urbanos en el mundo, lo podrá comprender, que son los planes de desarrollos concertados. Y cuando hablo de esto, hablo de la democratización de los desarrollos urbanos. La pregunta es la siguiente: más allá del impacto y si esto va a generar impacto o no, o se puede caer una inversión o no, o puede llegar a su fin o no, que es un riesgo que asume la inversión, y felicitamos y agradecemos esos riesgos, porque permite el desarrollo y el bienestar de todos. Pero usted sabe que hay proyectos grandes que han quedado por el camino muchas veces, justamente por estar en zonas de desarrollo que no aseguraban la continuidad de esos proyectos. Tenemos sociedades distintas en el mundo. Estados Unidos es una cosa, Centroamérica es otra.
Europa es otra, con muchos más años de cultura y de tiempos de desarrollo y de guerras. No es este el caso. Lo que sí me preocupa para una sostenibilidad es justamente esa democratización. ¿Qué piensa usted de los planes de desarrollo concertado y la participación de la ciudadanía para los nuevos paradigmas de desarrollo? Porque lo que no podemos hacer es tirar 50 años de cultura, sino generar una nueva educación. Y en eso estoy de acuerdo, que nos falta educación para el desarrollo. Las contradicciones que veo es tener desarrollo de este tipo sin educación. Y para eso necesito un plan de desarrollo concertado. ¿Cuál es el nivel de concertación que tienen este tipo de proyectos en Punta del Este o en Maldonado? Eso me interesa sobre todo porque no es solamente este proyecto, sino que es el futuro del urbanismo en Maldonado y en Punta del Este. Yo quiero agradecerle desde ya, simplemente era desarrollar para un pequeño desarrollo simplemente para hacerme entender, pero gracias, muy agradable. Gracias. Lo que pasa es que tenemos más anotados y lo bueno es que las preguntas sean un poco más concretas, ¿no? No, esta es muy concreta, ¿eh? Esta es muy concreta, es muy pertinente también. Yo siempre pienso que los dueños de un lugar son la gente que vive en el lugar. No hay dueños de terrenos o el gobierno no es dueño de nada, es la gente. Si la gente no tiene, no solamente acá, sino en muchos otros lugares presumiblemente más desarrollados, tiene poquísima cultura del entorno físico, tanto en el entorno físico natural como el artificial. Y eso es un enorme defecto de la educación primaria y secundaria. Cuando a mí me enseñaban a cocinar en la escuela, y nunca me enseñaron cuánto miden las cosas, dónde paran los autos, cómo se entra a un lugar. Yo creo que ese es el punto. Yo formé una escuela en Estados Unidos que educa, gente que va de la oficina a las escuelas primarias a empezar ni siquiera a discutir, a dar esta especie de nuevo enfoque sobre un aspecto de la realidad que está completamente desconocido, que no hay cultura de ningún tipo. El desarrollo concertado implica que la concertación es un acuerdo sobre, si no principios, por lo menos niveles de conocimiento más o menos generalizados. Es uno de los grandes problemas de la política en sí misma también, que la gente vota sin saber, ergo Estados Unidos, ¿no? Pero también es cierto que los partidos políticos tienen esa misión, y algunos la cumplen bastante bien, de tratar de informar sin partidismo sobre lo que hace que la posición filosófica de un partido sea preferible, según ellos, a la del otro. De todo eso lo que queda es que la gente empieza a tener ideas de las consecuencias de esto. Las consecuencias de este proyecto, de cualquier proyecto, son gigantes. Creo que hay un solo lugar en el mundo que yo conozco donde los urbanistas prácticamente no opinan, que es en Londres. Londres no tiene código. No hay un código, 27 pisos, máxima altura, tope, no hay nada. Cada proyecto es un proyecto discutido y hay organizaciones de tipo que no son profesionales, que son públicas, en las cuales la gente va y opina. Y por lo general gente en mi profesión tiene una resistencia a eso fenomenal, y la resistencia mayor la tienen los urbanistas, presumiblemente, que tratan de definir una disciplina sobre aspectos numéricos o volumétricos indefinidos sin arquitectura. Ahí es donde la situación estalla, que es que en New York uno puede, siempre que entre dentro de un cierto envelope, dentro de un cierto paquete, uno puede construir lo que quiera.
En Londres no. Y uno dice, bueno, pero este proyecto que yo les mostré en Londres, los dos proyectos, el proyecto ese de la torre que termina grande arriba, que tiene un jardín en el tope, ese proyecto, por ejemplo, duró 4 años la aprobación. ¿Por qué? Porque fue nada más que un diálogo constante con la gente que estaba, desde la gente que estaba en contra porque el gobierno era de izquierda y la gente derecha quería desbancarlo, hasta la gente que lo único que le importaba era entender cuáles eran los impactos reales del lugar. Este proyecto empezó con una superficie y a mí se me ocurrió hacer un edificio al revés de los que hacen todo el mundo, que empiezan anchos y terminan finitos. Y yo dije, esto hay que ponerlo al revés, porque tampoco son tan altos. Edificios altos son los de New York. Entonces yo dije, ¿por qué no ponen al revés? Liberan el piso, generan arriba una parte pública, y con esa sola idea nosotros convencimos, no al planificador, sino a los vecinos, que nos dieran 30% más de superficie. Eso sucede solamente si existe una tradición de que hay que empezarla. Yo creo que no hay una fórmula para el desarrollo consensual. Hay solamente un ayornamiento sobre la importancia que tiene el espacio físico, que por ahora todo este tema de la importancia está concentrada alrededor de una disciplina que en el fondo no tienen ni siquiera razón de ser, que son todos los planificadores, que están atados de manos, porque en el fondo depende. Un edificio de 27 pisos bien hecho, por ahí está fenómeno. Y eso, ¿cómo puede ser que sea todo abstracto? Es un tema de una importancia fundamental, porque lo peor que pasa en esto, en el oficio nuestro, es que de todas las cosas bien que podemos hacer, el mal que podemos hacer como arquitectos es fenomenal. O sea, que alguien le pueda decir a un desarrollador, esto no se puede hacer, y que además exista un consenso general, es una situación que no solamente eleva el nivel de requerimiento sobre la profesión nuestra, sino que además beneficia al desarrollador. El desarrollador ni tenía ni idea de que podíamos conseguir. Tuvimos 30.000 metros más. ¿Por qué? Porque el hombre tenía que pagar, hacer una plaza pública también como esto, con ascensores independientes, que todo el mundo va arriba. Y como hay esta tradición de los greenhouses, fue una cosa que no fue un tome y daca. Es en el inicio de la idea arquitectónica. El problema de estos impactos es todavía muchísimo más sensible, porque es como cambiar las reglas de juego. Uno estuvo respondiendo a este mercado y de golpe alguien viene y dice, mira, a estos tipos no les vendo más nada, se lo voy a vender a estos tipos. Y si hay alguien que sabe de esa gente es Giuseppe. ¿Entiende? Ahora, yo completamente de acuerdo que es un riesgo fenomenal, ¿no? Bien. Eva Val. Buenas noches, gracias señor presidente. Antes que nada, arquitecto, agradecerle que como uruguayo lleve nuestra nacionalidad al mundo, que eso es muy importante, y darle la bienvenida al inversor y agradecer sobre todas las cosas, se lleve adelante el proyecto o no, que haya pensado que Punta del Este se merece algo como esto. La pregunta en sí es, siento que el inversor maneja un capital y un nivel de negocios totalmente internacional, y en cierto momento de la conversación entiendo que es también para usted un sueño de trascender en su país, es ser profeta en su tierra junto con el puente y algunas otras cosas que ha hecho para el país. Ahora, también agradezco profundamente que seamos los ediles
en ese entendimiento de lo que preguntaba Noguera, de que haya algo consensuado, bueno, que se haya presentado ante nosotros el proyecto, creo que es, o lo siento como una muestra de respeto muy importante que le agradezco, como representante de la ciudad, del pueblo. La pregunta sería específicamente, un poco para que nos quede más claro, es cuánto tiempo a partir de que se diga que sí necesita para poner a funcionar el proyecto, y en el pico máximo de ocupación de la obra, cuántos obreros se ocuparían y después cuánta gente quedaría trabajando. Si se puede. Empiezo por el final. Para operar este edificio hace falta por lo menos 1000 empleados fijos. Para construirlo probablemente, dependiendo del ritmo y de la... yo siempre pienso que la construcción tiene esa enorme ventaja. Cuando yo construí mi casa, me junté con todos los obreros y dije, vamos a hacer una cosa súper especial. Me traje gente de Europa, todo para hacer concreto que no sabían hacer. Es una educación. Si uno genera ese tipo de efecto en la gente, que no es que venga, primero que no le hacen huelga, que es una cosa importantísima. Segundo, que uno despierta como esta especie de orgullo por lo que uno hace, que está en la base de una sociedad normal, porque no vamos a estar mucho tiempo alrededor, y que de golpe que uno sienta que lo que está haciendo contribuye a algo, que es elevar la calidad de un edificio, es muy importante. La parte más interesante para mí del proyecto es esta idea del ladrillo, porque viene junto con, mira, no hay ladrillo para hacer esto acá, ni hay que hacer una fábrica nueva de ladrillo, me contaba el intendente el otro día, ayer, creo que ahí hay gente que ya está pensando en instalarse y demás, y que creo que esas son las cosas, porque además hay que también hacer ladrillo bien, no puede ser, y las condiciones están, la arcilla es buena, es una tecnología simple. Dependiendo de los métodos constructivos, una obra como esta, la primera etapa de esta obra, por lo menos tiene que tener entre 200 y 250 operarios en la obra para empezar. Y yo además creo que estas cosas hay que hacerlas, como se dice, de abajo para arriba, no de arriba para abajo. No necesitamos ninguna superempresa ni 400 ingenieros, todo de abajo para arriba. Y así es como se hacen estas cosas, si no, no vale la pena hacerlas. La parte esta el tiempo que se tarda en empezar, como decía medio en broma, medio en serio, que depende de la capacidad de decisión que ustedes tengan, que además yo creo que necesitan un tiempo, porque yo hace 4 meses o 5 que estoy haciendo esto y no es difícil para mí digerir estas cosas. Yo hago cosas que son 3 veces más grandes que esta. Pero para ustedes es diferente, y sobre todo es diferente porque políticamente es cierto que hay otro mercado. Es cierto que acá van a venir 50 tipos que puedan pasarse más que 3 semanas. No solamente nosotros sabemos, sino que pensábamos, pero además sabemos que están. Pero ustedes tienen que decidir, ese es el punto básico. No tiene que ver con nada más. Es cierto que hay un mercado, quieren pasar a ser el Cannes de Latinoamérica o no. Porque esta cuestión de como digo yo, del complejo de María Antonieta, que es lo que pasa siempre. Yo que la gente que viene acá venía primero a la punta cuando estaba el Yacht Club, y que era todo familiar y estaban los pescadores. Después se empiezan a mover, estos que se supone que son los que hacen el ruido, ¿no? Se mueven para lugares donde ahora pagan una cifra completamente descomunal por una casita en José Ignacio que no vale 3 pitos. O sea, ¿cuántas veces más? Este proceso de desarrollo es inevitable. Lo que es peligrosísimo y necesita legislación, necesita un aparato, como decía el compañero acá, por el cual
la gente tenga la capacidad de estar informada. Mucha gente por ahí no le importa nada de esto. A mí me parece también que a nosotros nos importe solamente cuántos obreros o puestos de trabajo genera, que es una cosa importantísima. Es también la cosa que ha producido esta cadena de decisiones reactivas, porque tenemos más gente que la que podemos emplear y la gente está desesperada y uno sale a la calle, habla con alguien y le dice, mira, no tengo trabajo, entonces te dejan construir cualquier cosa para que este tipo trabaje, que es completamente loable. Pero a estas cosas también hay que ponerle freno. Esta importancia del entorno construido es fundamentalmente humano. Es una cosa que depende de la gente. La gente no sabe, la gente reacciona por motivos casi siempre de poca información, y en el fondo es un fenómeno local. Como digo yo, este lugar, acá están todos ustedes que representan a los dueños de este lugar, muchos de los cuales no tienen la menor idea de lo que tienen. Y yo creo que eso es lo que es importante. Por eso que a mí me parece que venir acá y hablar con ustedes para nosotros no es un esfuerzo ni una cosa única. Es la única manera tal vez de hacer entender a la gente que esto es diferente. Me he prometido no hacer comparaciones, pero es diferente. Puede ser que la diferencia sea demasiada, que no haya apoyo para esto, todo puede ser. Muy bien. Bueno, de los Santos. Buenas noches. Gracias, presidente. A ver, se ha nombrado muchas veces la palabra impacto. Y en mí eso causa impacto, como ciudadano. No estoy en este momento hablando como edil. No está ese emprendimiento en cualquier lugar. Está en un lugar estratégico. Usted hablaba en algún momento de la importancia de la Ruta 9 y los inconvenientes que tenemos con todo esto, que se ha planificado de una manera que yo estoy de acuerdo con usted, no es la más feliz. Pero dada la sensibilidad que yo noté en la presentación suya hacia Punta del Este, ¿cómo me puede convencer a mí que esta construcción de extraordinaria altura, que es un hito, que va a transformarse si se construye en algo paradigmático, no es el comienzo de una etapa donde Punta del Este, Punta del Este que nosotros conocemos, desaparece? Porque ya tenemos en otras partes de Punta del Este proyectos de gran porte y sobre ellos tenemos apreciaciones diferentes cada uno de pronto de los que estamos aquí en esta sala. Pero esto indudablemente es impresionante. Entonces, yo estoy abierto a escuchar y que me convenzan, pero me parece que es como el comienzo de un Punta del Este futuro y de un Punta del Este del pasado que dejó de existir. Esto no tenemos nosotros acá. Entonces, también convengamos de que este proyecto viene atado con lo que sí todos queremos, de alguna manera, que es poner otra vez en valor ese Hotel San Rafael que todos apreciamos y todos nos criamos viéndolo. Entonces, para nosotros es importante eso. Entonces, todo esto viene atado a esa puesta, diríamos, en valor del hotel y que es todo este otro emprendimiento que aparece a continuación. Entonces, ¿cómo compagino todo eso y logra convencerme de que 60 pisos, 60 pisos es bueno en este momento para Punta del Este? Es una respuesta larga y me han pedido que la corte, pero me parece completamente legítima su pregunta y le hago solamente dos observaciones. Le iba a preguntar antes en forma un poco insolente cuántos años tiene usted. Yo tengo 10 años más que usted. Mañana cumplo 74. No, 10 años es un vagón. En mi época,
esto que usted dice que es Punta del Este, no era Punta del Este, pero 40 veces. Todas las veces que el peso argentino se devaluaba o que de golpe venía toda esta especie de corriente de gente agrandada que creía que eran los dueños del mundo. Este lugar reventaba cada vez que eso pasaba, y esto completamente cíclico desde el peronismo. O sea que, ¿qué quiero decir con esto? Que el cambio es como inevitable. Se puede hacer, se podría haber hecho que este lugar se hubiera mantenido como era, para lo cual uno tiene que ser inglés, que son los únicos tipos en el que la apreciación del acervo histórico de un lugar es más importante que la reina. Eso ya es como dicen los americanos, que no se puede estar embarazado a medias, ¿no? Esto ya empezó. Y en general todo lo que pasó fue malo, para mi modo de ver. Algunas cosas fueron buenas, como la inauguración de muchos otros lugares para el este, que con algún nivel de esperanza se terminarán de tener una avenida en el medio entre la gente y el mar, que es una locura total. Que esto se va a convertir en un lugar de mayor densidad es inevitable, y además de inevitable es bueno, porque para que no se convierta en un lugar de mayor densidad, uno tendría que saber que el departamento de Rocha o Minas son centros de producción industrial que mantienen este lugar como la expansión natural de esos centros, pero esto es al revés, ¿no? O sea que para que un lugar, el centro de Londres, que está completamente protegido, tiene alrededor el 33% del Gross National Product de Inglaterra, que hace que todo esto se pueda mantener. Que uno vea esa evolución, ya quiero volver al proyecto en sí mismo. Esto es como, hay dos maneras de hacer ruido. Uno es tirar una piedra al medio del lago y que la onda vuelva, y la otra es empezar a tirar piedritas de a poquito y ver qué pasa después. Esto forma parte de la estrategia de tirarla lejos y que la onda vuelva. ¿Por qué? Porque no hay un mecanismo incremental, porque el ownership, la propiedad está tan dividida, y en el fondo creo que la sanidad de la propiedad de los propietarios está tan condicionada políticamente y judicialmente y demás, que creo que es imposible conseguir que, no sé, 55 dueños de todo esto acepten participar de una experiencia común, que es como se hacen estas cosas en otros lugares, que la gente se junta y dice, bueno, vamos a hacer esto. Esto es imposible. Este es el lugar de la individualidad, pero de la individualidad con este componente además, que es la perversidad de que el otro siempre es el enemigo, en vez de que estamos todos, porque además la gente no vive acá. Ese es el problema básico de este lugar. Acá hay que este lugar es como en Arabia. Mientras no hagan un país con gente que se quede ahí, por más que haga calor, todo va a estar mal. Acá hay que generar que la gente venga a vivir. La gente viene a vivir a lugares que son 20 veces más difíciles que este en cualquier lugar del mundo. Vivir en Estocolmo es una tortura total. Hay 4 días de sol. Acá llueve, qué sé yo, ahora también hay tornados, todo esto, pero este es un lugar increíble. O sea que la perspectiva de qué es lo que va a pasar, lo que yo le estoy pidiendo a usted es que vea esta especie de cosa que es tirar la piedra al medio del lago para que la onda vuelva, en vez de agregarle pedacitos de los cuales no tenemos control. Porque si hubiera control, no hay ni siquiera la posibilidad de tener control, porque es toda gente que está de una cultura de agresión, básicamente. No, por ahí no aquí, pero yo no sé, me interesaría muchísimo ver el catastro, pero estoy seguro
que el 80% de las propiedades de acá no son de uruguayos. Bueno, muy bien. Cipriani, quería decir algunas palabras para finalizar. Es difícil hablar después de Viñoly, es cierto. Todos los años. ¿Por qué? Porque me encanta, porque tiene seguridad. Y yo vi también lo que pasó con el cambio político. Había la izquierda, la derecha, el centro y no cambió la seguridad, no cambió nada. Entonces son valores importantísimos. En mi casa, en 25 años, no entraron a robar nunca y no tengo cerca, no tengo nada, está abierta. Puede ser que estoy afortunado, pero estos son cosas que en este país hay que cuidar muchísimo. Hablando con el intendente, me ha dicho que ahora tiene cámara con tecnología israelí que pusieron en toda la calle, y yo creo que la seguridad, no solo la seguridad civil, sino la seguridad política, la seguridad financiera son lo motivo porque me gusta invertir en este país. Gracias. Bueno, para finalizar, el agradecimiento al arquitecto Viñoly, a Giuseppe Cipriani, al intendente, al equipo de la Intendencia, a los técnicos de la Intendencia. Y bueno, nos quedamos con una reflexión. Esto es una coyuntura que como cuando se proyectó el Conrad, que teníamos gente que estaba a favor y gente que estaba en contra. Pero vaya que pasados los años se nota qué hubiera pasado si el Conrad no hubiera estado hoy acá. Así que bueno, ojalá que este proyecto siga avanzando y dentro de unos años digamos qué suerte que estos inversores invirtieron en nuestro departamento. Gracias.